¿Qué tal, amigos del Pan Am Post? Como algunos sabrán, el Ecuador está en este momento ante una conmoción social. Lo que empezó como una supuesta protesta indígena se ha convertido en un clamor por la destitución del presidente Guillermo Lasso. Para saber más detalles sobre lo que está sucediendo, vamos a entrevistar a Héctor Yepes, quien fue el legislador del Ecuador y actualmente es director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad Espíritu Santo, sede Guayaquil. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí alegres, pero la verdad, afuera de la ventana las cosas están todo menos alegres. Entonces, sobre todo para nuestros amigos fuera del Ecuador, si nos puedes dar un poquito un contexto de qué ha pasado y qué está pasando. Bueno, estamos viviendo una jornada de caos, violencia en el Ecuador desde hace ya semana y media, todo a raíz de un anuncio de protesta liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, por sus siglas, como se conoce normalmente en nuestro país, que es la que organiza a todos los pueblos y nacionalidades indígenas que están asociados en el país y que han liderado un levantamiento contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Por supuesto, el hecho de protestar y reclamar contra un gobierno no tiene nada de malo, eso es parte del derecho a la libertad de expresión, al derecho a la protesta, que son derechos humanos y son derechos básicos en una democracia. Creo que incluso algunos de los puntos que los manifestantes han alegado, por ejemplo, la crisis que hay actualmente en el sistema de salud, son preocupaciones no solo de dirigentes, pueblos y nacionalidades indígenas, sino de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Sin embargo, lo grave no es eso, que sería normal que haya protesta en ese sentido. Lo grave es que esto ha venido acompañado de una violencia orquestada tremenda. Se están caotizando ciudades, por ejemplo, en una ciudad amazónica del Ecuador, en el Puyo, en la provincia de Pastaza, ha habido 18 agentes de la fuerza pública retenidos, una unidad de policía totalmente vandalizada, carros incendiados. En estos momentos, Quito, la capital de los ecuatorianos, está prácticamente bajo asedio, bajo ataque por parte de grupos totalmente violentos que no buscan solamente una solución a problemas ciudadanos, cosa que, insisto, sería totalmente legítimo, sino que ya han dicho que lo que buscan es tumbar al gobierno actual. Y esto, más allá de que uno esté a favor o en contra del presidente Guillermo Lasso, sería retroceder décadas en el Ecuador, porque ya en los 90 vivimos una década en que hubo 2 golpes de Estado, y eso desencadenó pues prácticamente 10 años en los que ningún presidente terminó su mandato. Eso significa inestabilidad, significa que la economía no funciona, significa que hay más perjuicios para las familias ecuatorianas, que son realmente las que nos deben importar en este momento, más allá de los actores políticos. Sí, como mencionas, fue muy reiterante en mucho tiempo, tanto así que lo comenté recién con un amigo de México, me dicen, pero sí, eso hacen todos los años. Y fue tragicómico y trajo un poco de paz porque lamentablemente esa es la reputación que nos han dado a los ecuatorianos y la incidencia que eso tiene a nivel internacional, sobre todo en el riesgo país, ¿no? Que es la imagen. Vimos que con la elección de Guillermo Lasso, ¡pum!, fue récord, ¿no? Hasta dijeron el efecto Lasso de cómo mejoró, pero ciertamente, como bien nos indica Héctor Yepes, era legítimo el reclamo en cuanto hay deficiencias en materia de salud. También hay una falta de empleo, por supuesto, impulsado por fenómenos como la pandemia, que el presidente optó por políticas de encierro y no por libertad, y ahora la guerra en Ucrania, ya que Rusia es nuestro mayor exportador de urea, que es un fertilizante fundamental. Entonces, en ese sentido, sabemos que en el Ecuador hubo una manifestación similar en octubre del 2019, que el propio Diosdado Cabello, el número 2 en Venezuela, dijo que eran las brisas bolivarianas. Mucha gente internacionalmente ve lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, y no saben que comenzó en Ecuador. Sin embargo, duró 10 días, ahora ya hemos roto ese récord, ya se superaron los 11, pero Lenín Moreno se mantuvo en el poder.
¿Guillermo Lasso tiene chance de mantenerse en el poder? ¿Qué cree? Y además, ¿qué efecto tiene esto a nivel regional considerando lo que acaba de pasar electoralmente en Chile y Colombia? A ver, yo creo que el pronóstico es incierto, lamentablemente, y eso hace mucho daño, insisto, a las familias ecuatorianas. Aquí no importa si uno le cae bien o le cae mal el presidente Lasso, está de acuerdo o no con el gobierno. Yo creo que el gobierno debe rectificar en muchas cosas, pero no es sano que el gobierno se caiga, porque eso sería un remedio peor que la enfermedad. Eh, Diferencias con octubre del 2019, yo veo dos diferencias preocupantes. Eh, a ver, una en lo cual es mejor la situación de ahorita es que me parece que hasta ahora en esta jornada ha habido menos violencia y menos acción orquestada de lo que hubo hace casi 3 años en octubre del 2019. Creo que la presión en la calle fue mayor entonces y es menor ahora. Eso es positivo para la situación con respecto a la situación actual. Sin embargo, hay dos factores que complican el actual momento. El primero es que aquí no hay una sola razón que haya activado la protesta. En octubre del 2019 el tema era clarito. Lenín Moreno decidió eliminar el subsidio a los combustibles. Luego, la gente de esto no se acuerda, decidió subir en 10 centavos el transporte público a nivel nacional, que fue realmente la mecha que encendió la protesta y discúlpame, con justa razón, pues no, yo creo que a veces la gente que no usa transporte público no entiende la magnitud de esa decisión, pero eso sí impactaba a la enorme mayoría de ecuatorianos y el reclamo de la protesta entonces era que derogue esas medidas. Por tanto, en el momento en que eso se derogó, pues la protesta se acabó. Lástima que tuvieron que pasar 11 días para que eso ocurra. Entonces, por supuesto, eso tampoco justificaba la violencia tremenda que hubo. Ahora, en cambio, hay un pliego de 10 peticiones que hace la CONAIE. No ha habido un solo factor que haya hecho estallar el descontento popular. Hay una serie de factores. Se trata de un gobierno que actualmente, pues, según encuestas, tiene un índice alto de impopularidad y eso vuelve más complicado desactivar la protesta. En octubre del 2019 era relativamente sencillo dar marcha atrás a la decisión de eliminar los combustibles y de subir el pasaje de transporte público. Hoy por hoy es más ambiguo el pedido de quienes están protestando, es más amplio y por tanto es más difícil de ubicar los puntos para resolver el conflicto. En segundo lugar, yo fui legislador cuando hubo la protesta de octubre del 2019 y digo esto de primera mano, en la asamblea era imposible que hubiera un derrocamiento del presidente Moreno. Las matemáticas no daban para que eso ocurra. La constitución nuestra dice que con 2/3 de la asamblea, siguiendo un proceso, se puede llegar a la destitución del presidente, lo cual significa adelantar elecciones, para resumir la explicación. Esos 2/3, que son 92 votos, no existían en el 2019. Hoy parece que no existen, pero digamos que las matemáticas sí podrían eventualmente llegar a ese número. Ha habido votaciones en que el presidente pues, ha tenido un rechazo en temas claves superior a esos 2/3 de la asamblea, lo cual también cambia el panorama y sobre todo que el presidente en esto creo que ha cometido el error político de abrirse demasiados frentes con distintos partidos, a veces creo yo de manera innecesaria, lo cual complica la situación del gobierno ya en el Parlamento. Creo que esas son dos diferencias que vuelven más peligrosa esta situación, pese a que, insisto, hoy, hasta ahora, se ve menos violencia en la calle que en octubre del 2019. Un ejemplo de ello es que en Guayaquil, gracias también a la acción que ha habido por parte de la gobernación y de la alcaldía, y más allá de que están en líneas políticas diferentes, no se ha visto mayores disturbios en Guayaquil, pues que es con Quito, las dos principales ciudades del Ecuador, para quienes nos ven y no son ecuatorianos. Vale la explicación, en octubre del 2019, en cambio, en Guayaquil sí se sintió mayor
afectación. Y vamos a ver pues cuál es el desenlace. Ojalá no sea, insisto, un derrocamiento que no le haría bien al Ecuador. Sí, ciertamente, recién que hubo sesión en el Pleno, el único partido que favorecería la destitución del presidente Lasso es UNES, que es el bloque, digamos, bajo el mando de Rafael Correa, digamos, espiritualmente, y de su hermana Pierina en la práctica. Todos los demás partidos, hasta el momento, como bien señala Héctor Yepes, se han opuesto, de manera que no superan los 47 de los 92 votos necesarios, pero esto puede cambiar minuto a minuto. Por el momento no ha habido respaldo, pero en este momento, mientras grabamos, hay manifestaciones afuera de la Asamblea Nacional, que es nuestro poder legislativo. Aprovechando que mencionó a la alcaldesa de Guayaquil, ella ha dicho al gobierno nacional que abra las fronteras y que empiecen a ingresar alimentos de Perú. ¿Por qué? Porque en Ecuador ya escasea el gas. Aquí en Quito ya no se consigue gas. Los alimentos básicos empiezan a escasear. Y aquí resalto lo siguiente. El líder de la CONAIE, Leonidas Issa, él publicó un libro, Estallido, que concluye comunismo indoamericano o barbarie. Y estamos viendo que por medio de la barbarie ya hay rasgos comunistas como la escasez de alimentos. Entonces, en ese sentido, Héctor Yepes, pregunto, ¿ve viable esta alternativa que Colombia y Perú auxilien al Ecuador para que ya no haya este chantaje por parte del campo? Y en ese sentido, resalto, Héctor Yepes es maestro de ética en la Universidad del Espíritu Santo, y quizás ahí iría la siguiente pregunta. ¿Cómo ve esto a nivel ético, ¿no? A nivel social, esta percepción que reine la violencia y el chantaje? O ceden o los dejamos en el hambre. Sin duda no es ético pretender chantajear a toda la sociedad por un grupo de dirigentes políticos que, insisto, el problema son los métodos. Uno puede decir, estoy en desacuerdo con un gobierno, quiero protestar contra un gobierno. Eso es totalmente legítimo siempre que se haga de manera pacífica. Lo que no se puede admitir es que un grupo diga, o haces lo que me da la gana, o corto el suministro de alimentos al resto del país, o vandalizo comercios, o secuestro policías, o incendio vehículos, que es lo que estamos viendo hoy en el Ecuador. Y que, por favor, ¿a quién beneficia eso? Porque es increíble, dicen que uno de los problemas es el alto costo de la vida, algo que se está viendo en todas partes del mundo. Mi familia vive en Alemania está pasando, en Estados Unidos ocurre y en el Ecuador también. Yo creo que el gobierno, eso sí, no ha hecho, a mi juicio, no ha tomado acciones para poder mitigar el impacto económico que eso tienen los sectores más vulnerables, y ahí sí el gobierno debería rectificar. El gobierno no tiene la culpa de que suban los precios de los alimentos, pero sí podría tomar acciones para compensar de alguna manera a las familias. Por ejemplo, en diciembre del año pasado se aprobó con este gobierno un aumento de impuestos a la clase media muy fuerte, que claro, si se empieza ya a juntar que subieron impuestos, suben los combustibles, sube el costo de la vida, pues se genera también las causas de un descontento social que se vuelve una bomba de tiempo que estalla en cualquier momento, y eso también el gobierno debe saberlo escuchar y rectificar, pero nada legitima la violencia. Y en ese sentido viene el pronunciamiento que ha hecho la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, diciendo, bueno, si de la sierra no quieren enviar productos, alimentos a Guayaquil, permitan que los traigamos desde el Perú. Yo creo que esa sería una solución extrema. Ojalá no hubiera que llegar a eso. También vale aclarar, no es que todos los campesinos productores de la sierra no quieren vender a los de la costa, no, es que hay un grupo de dirigentes que tienen secuestrado el país y que están perjudicando tanto a los consumidores de las ciudades como a los propios productores también de la sierra, que seguramente la mayoría quieren poder comerciar sus productos, vender y llevar con eso un pan a su casa, y hoy no lo pueden hacer, lo cual demuestra las contradicciones de esta protesta que cae en la violencia y que perjudica más de lo que ayuda. Dicen que protestan por el costo de la vida, pero lo que están haciendo es encarecerle el costo de la vida e impedir el acceso a los alimentos
a tantas familias hoy en el Ecuador que injustamente no pueden trabajar, no pueden comprar comida, no pueden movilizarse. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí dicen querer ayudar al pueblo y lo único que están haciendo es perjudicarlo. Así que éticamente, moralmente, es totalmente inaceptable que se pretenda secuestrar un país. En democracia todos podemos expresarnos y protestar. Eso está bien y eso hay que defenderlo. Y creo que el gobierno debe escuchar también parte de los reclamos que se están haciendo, pero la violencia nunca puede ser el camino. Perfecto, muchas gracias. Y a eso agregar que hay realmente un asedio a los productores, sobre todo a las florícolas, o sea, están quemando campos. Hoy se vio que en la Tacunga, si alguna vendedora de verduras quiso salir, le destruían digamos, el producto, productores de lácteos, ¿no? En un país donde 2 de cada 3 niños, sobre todo en la zona rural, sufre desnutrición infantil, estamos viendo leche desperdiciada como actos de protesta, ¿no? Entonces, importante también señalar ese fenómeno, no es solo la no producción, es el chantaje al transporte, al productor, al trabajador, etcétera. Entonces, si nos quisiera dejar un mensaje final para el país y la región, y muchas gracias. Hacer un llamado a la paz que se logra con diálogo, pero también con respeto a la ley, porque aquí no se puede poner en el mismo saco a quien manifiesta con todo derecho por un reclamo ciudadano que a quien incendia, vandaliza, secuestra o mata incluso. Aquí el gran problema que tenemos en el Ecuador y hemos tenido en América Latina es que no se aplica la ley y luego con la impunidad los violentos regresan con más fuerza, que es lo que estamos viendo en el Ecuador. No es solo un fenómeno del Ecuador, es un fenómeno en América Latina y para eso necesitamos dos cosas. Uno, que los gobiernos sepan escuchar a tiempo a sus pueblos y segundo, que apliquen la ley cuando se pasa de la protesta a la violencia, que nunca puede ser un derecho, sino que siempre es un abuso contra las propias familias que dicen defender. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.